En esta tercera parte de la clase vamos a presentar a otro grupo de biomoléculas que es muy abundante en la naturaleza y que son los carbohidratos. En el campo de la biotecnología, los carbohidratos son insumos fundamentales porque constituyen la principal fuente de carbono y energía para los organismos. ¿Pero qué es desde el punto de vista químico un carbohidrato o hidrato de carbono? Rigurosamente son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas o sustancias que los producen al hidrolizarse, oxidarse, reducirse o dar reacciones de sustitución a partir de estas sustancias mencionadas. Su fórmula empírica general es carbono N, agua N. Los podemos agrupar de acuerdo a sus funciones en tres pilares fundamentales. Por un lado, son fuente de energía, también de estructura y de información. En cuanto a la energía, son la principal fuente y combustible universal por excelencia. La glucosa aporta energía inmediata, mientras que el glucógeno en animales y el almidón en vegetales actúan como depósitos de reserva. Respecto a su función estructural, funcionan como elementos arquitectónicos y de protección celular. La celulosa da firmeza a la pared celular y la quitina constituye el exoesqueleto de los artrópodos. Finalmente, son fundamentales en los circuitos de información, ya que a través de los oligosacáridos de superficie, las células se comunican, se reconocen hormonas y se detectan patógenos. Para estudiar los carbohidratos de manera ordenada, los podemos clasificar de acuerdo a diferentes criterios, como por su tamaño, el grado de polimerización, es decir, según cuántos ladrillos o monómeros los integran. Si los estudiamos de acuerdo a estas unidades estructurales, vemos que los monosacáridos están formados por una sola unidad monomérica. Son las unidades más simples y no se pueden hidrolizar en azúcares más pequeños. Ejemplos clásicos de los monosacáridos son la glucosa y la fructosa. Cuando unimos dos monosacáridos mediante un enlace covalente, obtenemos un disacárido. Estos sí son hidrolizables en sus monómeros constituyentes y un ejemplo es la sacarosa, el azúcar común, o la lactosa, el azúcar de la leche, que son ejemplos cotidianos de disacáridos. Si la cadena contiene entre 3 y 20 unidades de esas unidades estructurales que llamamos monosacáridos, estamos en presencia de compuestos oligosacáridos, que pueden ser lineales o ramificados y suelen estar unidos a lípidos o proteínas. En los sistemas biológicos, estas cadenas actúan como verdaderas antenas químicas expuestas en la superficie celular para recibir señales o interaccionar con el medio. Por último, cuando superamos las 20 unidades monoméricas, llegando hasta miles de ellas, estamos ante los polisacáridos o glucanos. Estas macromoléculas pueden ser lineales, como en el caso de la celulosa, o altamente ramificadas, como en el caso del glucógeno. Además, podemos clasificar a los monosacáridos de acuerdo al grupo funcional presente. Dijimos, cuando los definimos, que eran polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Las aldosas contienen un grupo aldehído, mientras que las cetosas contienen un grupo cetona en su estructura. Y también los podemos clasificar de acuerdo al número de carbonos que contiene esa cadena hidrocarbonada. El más sencillo de todos es un azúcar de 3 átomos de carbono, en este caso una aldosa es una triosa. Si está formado por 4, la estructura lineal está formada por 4 átomos de carbono, es una tetrosa. Si está formado por 5 átomos de carbono, una pentosa. Y si está formado por 6 átomos de carbono, estamos en presencia de una hexosa. Al igual que los aminoácidos, la estereoquímica es un pilar crítico en la bioquímica de los azúcares. Para definir la configuración absoluta del monosacárido, se toma como referencia la molécula más simple que tiene un carbono asimétrico, que es el gliceraldehído, que es esta aldotriosa que tenemos acá, y acá la representamos mediante la estructura y la proyección de Fischer.
Como podemos ver en estas proyecciones de Fischer, el gliceraldehído existen dos formas enantioméricas no superponibles: el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. En el D-gliceraldehído, el grupo oxidrilo unido a este carbono asimétrico se ubica a la derecha. En cambio, en el L-gliceraldehído, el grupo oxidrilo unido al carbono asimétrico se ubica hacia la izquierda, siempre teniendo en cuenta que el grupo aldehído se encuentra encima de esa cruz representada por la proyección de Fischer. Esta convención D y L se extiende a todos los demás azúcares, observando la posición de ese grupo oxidrilo asimétrico, pero no de cualquiera, sino del que está más alejado en la cadena del grupo aldehído o del grupo cetona, que son los grupos más oxidados. Los monosacáridos presentes en la naturaleza y metabólicamente activos pertenecen a la familia de la serie D. Las enzimas de nuestro organismo y de los microorganismos industriales reconocen e hidrolizan a los azúcares de la serie D. La presencia de estos carbonilos libres, ¿sí? De estos carbonilos libres, en el caso de las aldosas, en la forma abierta, es lo que confiere a las moléculas la capacidad de sufrir reacciones de óxido-reducción. Sabemos que los aldehídos se oxidan fácilmente a las sales de los ácidos carboxílicos o a los ácidos carboxílicos de acuerdo en el pH que estemos trabajando. De esta manera podemos clasificar a los azúcares en azúcares reductores, ¿sí? Es decir, aquellos que tengan este grupo carbonilo libre, como en el caso de la glucosa y la lactosa, o en azúcares no reductores, los que vamos a ver más adelante no tengan este grupo carbonilo libre, como en el caso de la sacarosa. Y hay reacciones simples en el laboratorio, como la reacción con el reactivo de Tholen o los reactivos de Benedict o Fehling, que permiten detectar fácilmente la presencia de un azúcar reductor en un sistema de análisis. Si partimos del azúcar más chiquitito de la serie D, que es el gliceraldehído, y vamos creciendo en tamaño, es decir, prolongando la estructura carbonada a partir de ese D-gliceraldehído, podemos crear un árbol genealógico para la familia de las aldosas con configuración D. Recordemos que esta configuración D implica tener el grupo OH más alejado del grupo carbonilo hacia la derecha. Si partimos de esta triosa e incorporamos un átomo de carbono con su grupo OH y su hidrógeno, podemos obtener dos aldosas de 4 átomos de carbono, que son dos aldotetrosas, la D-eritrosa y la D-treosa, que difieren en la ubicación solamente de este carbono, de lo oxidrino en el carbono 2. Si volvemos a prolongar la cadena en un átomo de carbono más, es decir, en un CH-OH más, vamos a obtener 4 azúcares con 5 átomos de carbono cada uno, es decir, 4 aldopentosas, que son la ribosa, la D-arabinosa, la D-silosa y la D-lisosa. Por último, si volvemos a prolongar la cadena, vamos a obtener un grupo de 8 hexosas, aldohexosas, ¿sí? Todas del grupo D, que difieren entre ellas en las posiciones de los grupos OH de los carbonos 2, 3 y 4. Siempre el grupo H del carbono 5, es decir, el más alejado, del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, está hacia la derecha para conformar los azúcares de la familia D. En este caso tenemos la D-alosa, la D-aldrosa, la D-glucosa, la D-manosa, la D-bulosa, la D-idosa, la D-galactosa y la D-talosa. De todos estos monosacáridos, de todas estas aldohexosas, el más conocido es la D-glucosa. Es el más importante y el más abundante, y su formación se produce a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz solar, y es el tema fundamental de la fotosíntesis.
Por otro lado, la D-manosa se obtiene principalmente a partir de la hidrólisis de los de diferentes polisacáridos, ¿sí? En el caso de la nuez de marfil, una semilla es semejante a una nuez que se obtiene de una palma sudamericana. Por otro lado, la D-galactosa es un componente de muchos polisacáridos, se obtiene por hidrólisis ácida de la lactosa, que es el azúcar de leche, obteniendo dos disacáridos que la constituyen, la D-glucosa y la D-galactosa. Si miramos todos estos compuestos, al tener muchos grupos oxidrilos, son altamente hidrofílicos y por lo tanto tienen alta solubilidad en agua. En solución acuosa, las aldosas y las cetosas de 5 o más átomos de carbono no se encuentran en la forma lineal que presentamos en la pantalla anterior, sino que sufren una reacción intramolecular espontánea llamada ciclación. El grupo oxidrilo de un carbono, si acomodamos a esta molécula en su forma lineal, sabemos que tienen libre rotación esos enlaces carbono-carbono, podemos armar esta disposición acercando este grupo oxidrilo, que es el oxidrilo unido a este carbono 5, al grupo carbonilo. Este grupo oxidrilo de este carbono en posición 5 puede llevar a cabo un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico, generando un nuevo grupo funcional, transformando este grupo H y este grupo carbonilo de aldehído en un hemiacetal si proviene de una aldosa o en un hemicetal si proviene de una cetosa. Cuando esto ocurre, cuando el par de electrones de este grupo oxidrilo lleva a cabo un ataque nucleofílico sobre este carbono carbonílico, se forma un anillo estable que si es de 6 miembros se llama piranosa y si es de 5 miembros va a dar lugar a una furanosa. Lo más importante es lo que ocurre en este carbono carbonílico, en el carbono 1 de esa cadena. El antiguo carbono carbonílico, que era plano, se va a convertir en un nuevo centro quiral, ¿sí? Es un carbono que está unido a 4 restos diferentes y lo vamos a denominar carbono anomérico. Esto genera dos nuevos isómeros que vamos a reconocer y que vamos a llamar anómeros. A partir de una estructura lineal por el ataque nucleofílico del grupo oxidrilo por un lado de ese carbono plano o por debajo de ese carbono plano, conduce a dos isómeros que vamos a denominar anómeros. Cuando tenemos el grupo oxidrilo anomérico, ¿sí? En posición trans, es decir, de lados opuestos del plano al grupo hidroximetilén, que es el carbono 6 de la estructura lineal original, si esos dos grupos están en lados opuestos del plano, estamos en presencia del anómero alfa. Si en cambio, cuando el ataque ocurre por debajo del plano y el oxidrilo que se genera queda en el mismo lado del plano del grupo hidroximetilén de ese carbono 6, decimos que estamos en presencia del anómero beta. El agua, la molécula que puede abrir y cerrar continuamente a estos ciclos, a estos anómeros, permite la interconversión de las formas alfa y beta de los anómeros. En presencia de agua, este anómero alfa puede hidrolizarse, generar nuevamente la estructura abierta y puede volver a ciclarse para generar el anómero beta. Estos dos compuestos, a través de su forma de cadena abierta, están en permanente interconversión. A esa interconversión entre el anómero alfa y el anómero beta, a ese proceso lo llamamos mutarotación. Mientras el carbono anomérico esté libre en la forma de hemiacetal, la molécula va a mantener su característica de azúcar reductor, porque va a poder reaccionar para oxidarse, ¿sí? Siempre que esté en la forma de hemiacetal, porque va a permitir cualquiera de estos dos anómeros pasar mediante un equilibrio hacia su forma de cadena abierta y poder oxidarse
por ejemplo con el reactivo de Tollens. ¿Cómo se conectan estos monosacáridos entre sí para constituir un disacárido, un trisacárido o polímeros más complejos? Mediante la formación de un enlace O glicosídico. Esta reacción consiste en la condensación de dos monosacáridos, ¿sí? Y que ocurre entre el grupo oxidrilo del carbono anomérico de un azúcar y un grupo oxidrilo de otra molécula de un azúcar, que puede ser el mismo azúcar y formar una unión oglicosídica, generando un disacárido que tiene dos estructuras monoméricas iguales, o pueden llegar a ser distintas. Como estamos haciendo reaccionar a ese hemiacetal, ¿sí? Cíclico, uno de los anómeros, el alfa o el beta, con el grupo OH de un azúcar vecino, lo que vamos a generar es ahora una nueva función química que ya en este caso deja de ser un hemiacetal que tenía el grupo oxidrilo libre y lo transforma y se transforma esa unión oglicosídica en un acetal. Por lo tanto, esta reacción de formación de uniones glicosídicas que permite la formación de oligosacáridos y de polisacáridos es una reacción de condensación en la que el grupo oxidrilo de un azúcar reacciona con el carbono anomérico del otro azúcar. Se libera, en ese caso, una molécula de agua y se forma este nuevo grupo funcional que es un acetal. Esta reacción no es una reacción espontánea en condiciones biológicas y requiere energía. En el laboratorio o en procesos industriales podemos forzar su formación o su ruptura mediante catálisis ácida o calor. Este enlace glicosídico bloquea la configuración de ese carbono anomérico, impidiendo ahora, como es un enlace muy estable, que se pueda transformar o que pueda interconvertirse en la forma alfa y en la forma beta, en los anómeros alfa y en el anómero beta, e impide que ese anillo vuelva a abrirse. De esta manera determina una forma rígida y una geometría tridimensional de ese dímero que se forma, de ese disacárido o del polímero que se está formando. Vamos a analizar en esta pantalla tres disacáridos, ¿sí? Relevantes en bioquímica y en biotecnología, que son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa está formada por dos unidades de glucosa que están unidas por enlaces glicosídicos alfa, porque partimos del anómero alfa, 1, y en la otra unidad está unida a partir del oxidrilo que está unido al carbono 4 de ese ciclo. Es el producto principal de la degradación enzimática del almidón durante la germinación de granos o el proceso de malteado en la industria cervecera, y dado que conserva uno de sus carbonos anoméricos libres y en forma de hemiacetal, la maltosa es un azúcar reductor. La lactosa es otro disacárido que está compuesto por una unidad ahora de galactosa y de glucosa, que están unidas mediante un enlace beta. Si nos fijamos, el OH de la unidad de galactosa está del mismo lado del plano que este grupo hidroximetilén y por lo tanto es el anómero beta el que forma este enlace glicosídico con el oxidrilo del carbono 4 de la glucosa. Es el azúcar característica de la leche y este enlace beta requiere una enzima particular, que es una enzima lactasa, para producir su digestión. La carencia de esta enzima causa intolerancia a la lactosa. Por último, la sacarosa está constituida por dos monosacáridos diferentes como glucosa y fructosa, unidos mediante un enlace 1,1'. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la glucosa es una aldohexosa, ¿sí? Que forma un anillo de 6 átomos y por lo tanto es una piranosa. La fructosa también es una hexosa, pero no es una aldohexosa, es una cetohexosa. Tiene un grupo carbonilo de cetona en su estructura y cuando se cicla forma un anillo de 5 miembros y es una furanosa.
Este enlace glicosídico que se forma se obtiene a partir de los dos carbonos, de los dos oxidrilos de los carbonos anoméricos de cada uno de los dos azúcares. Los dos, la glucosa y la fructosa, aportan el carbono anomérico para la formación de ese enlace O-glicosídico. De esta manera, ninguno de los dos azúcares tiene su grupo oxidrilo anomérico libre, y al no estar libre, se sabe que la sacarosa es un azúcar no reductor. No se puede abrir y cerrar en medio acuoso porque tiene el carbono anomérico bloqueado con ese enlace O-glicosídico. Y está formada la glucosa o está presente en el azúcar de mesa obtenido a partir de la caña o de la remolacha. Este concepto de poder reductor lo podremos asimilar como a un interruptor químico, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un azúcar es reductor? Cuando posee al menos un carbono anomérico libre, es decir, uno de esos carbonos anoméricos de ese azúcar está en la forma de hemiacetal. Esto le permite mutarrotar, abrir la cadena, exponer el grupo carbonilo que se puede oxidar, ¿sí? Con los reactivos de Fehling, de Benedict o de Tollens, y estos azúcares reductores como la maltosa, la lactosa, la glucosa, tienen al menos un grupo OH disponible, ¿sí? en su carbono anomérico. Puede reaccionar y dar pruebas de reducción positivas. En cambio, los azúcares no reductores, por ejemplo, la sacarosa, tienen los dos carbonos anoméricos formando el enlace glicosídico. Al estar bloqueados como acetales, la cadena, ¿sí? Estos ciclos no pueden abrirse, no hay carbono libre y no puede reaccionar frente a oxidantes. Como vimos, los oligosacáridos son cadenas cortas de 3 a 20 unidades y en los sistemas vivos estos azúcares rara vez se encuentran libres o en solución. La mayor parte de las veces están unidos covalentemente a lípidos o a proteínas formando glucolípidos o glucoproteínas. Estas cadenas se orientan hacia el exterior de la cara externa de la membrana y entre sus funciones podemos mencionar la señalización y el reconocimiento, las hormonas y los factores de crecimiento y leen estos perfiles glucosídicos. Virus como la influenza o el VIH y diversas bacterias utilizan estos oligosacáridos de superficie como puntos de anclaje y entradas a la célula hospedadora. Los polisacáridos son polímeros de carbohidratos que están integrados por más de 20 unidades que se diferencian de acuerdo al tipo de monómero que lo forman, la longitud, el grado de ramificación y el tipo de enlace que une a esos monómeros. Y se los puede clasificar según la diversidad de sus monómeros en homopolisacáridos, si están compuestos por un único tipo de monómero, o en heteropolisacáridos, si están formados por dos o más tipos de monómeros diferentes. En el caso de los homopolisacáridos, pueden ser lineales o ramificados. Son lineales si están formados por cadenas sencillas sin ramificaciones, entre los que se destacan la amilosa, que es uno de los componentes principales del almidón, la celulosa y la quitina. Pueden ser ramificados si están formados por cadenas con ramificaciones laterales, por ejemplo, la amilopectina, otro componente principal del almidón, y el glucógeno. Dentro de los heteropolisacáridos podemos encontrar los que están formados por dos monómeros o por múltiples monómeros. Entre los que están formados por dos monómeros son aquellos que presentan cadenas alternadas de dos unidades distintas, como por ejemplo el péptidoglicano de las paredes bacterianas. Y en el caso de los que están formados por múltiples monómeros, son aquellos que presentan cadenas más complejas y ramificadas compuestos por varios tipos de monosacáridos, incluyendo por ejemplo el agar o la pectina. Por último, los polisacáridos se dividen funcional y estructuralmente en dos grandes grupos. Los polisacáridos de reserva
¿sí? Que se caracterizan por tener en su estructura enlaces del tipo alfa y generan cadenas helicoidales abiertas y flexibles que son fáciles de atacar enzimáticamente para poder movilizar esa energía. Entre ellos está la amilosa y la amilopectina, que forman parte del almidón vegetal y es la fuente de energía para los organismos vegetales, y el glucógeno, que es la fuente de energía o de reserva de energía de tipo animal, que es mucho más ramificado incluso que la amilopectina. Por último, están los polisacáridos estructurales, que contienen en su estructura enlaces del tipo beta, ¿sí? Se presentan en forma de cintas lineales extendidas y rígidas que se empaquetan por puentes de hidrógeno en microfibras insolubles. Algún ejemplo de ellos son la celulosa, que es un homopolímero, está formado exclusivamente por unidades de glucosa unidas entre sí por enlaces beta 1,4. Es el polímero orgánico más abundante en la Tierra y es el componente principal de la pared celular vegetal. También está la quitina, que es otro polímero, en este caso no de glucosa, sino de N-acetilglucosamina. Son unidades de glucosa que están acetiladas en alguno de los subgrupos acetilos, ¿sí? Y forman el exoesqueleto de los artrópodos. Los mamíferos carecen de enzimas para hidrolizar estos enlaces beta y dependen de bacterias simbióticas, por ejemplo los rumiantes, ya que no pueden asimilarla y en el caso de los humanos constituyen la fibra de la dieta.